Ustedes saben, porque lo hemos venido conversando, el domingo es la segunda vuelta electoral en Brasil, el segundo turno, como le dicen ellos, de unas elecciones en las cuales se juega no solamente el futuro de ese país, sino también el de toda la región. Brasil es el hermano mayor de Sudamérica, es una potencia global indiscutible, y allí se miden cuerpo a cuerpo Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente en dos oportunidades, y Jair Bolsonaro, el presidente actual, uno por el Partido de los Trabajadores, otro por la extrema derecha, que viene gobernando desde 2019, viene recortando la ventaja que desde el principio tuvo Lula. Jair Bolsonaro, también es cierto que Bolsonaro hizo una mejor elección de la que se esperaba en la primera vuelta. Quien en su momento juzgó a Lula por hechos supuestos de corrupción, quien lo condenó y lo metió tras las rejas, fue Sergio Moro. Sergio Moro en la primera vuelta fue electo senador, con el 33% de los votos por el estado de Paraná, uno de los estados del sur de Brasil. Y Sergio Moro, además, fue un pedazo de la historia importante de Brasil de estos últimos tiempos. Tiene la gentileza de hacerse un tiempo para atendernos, Moro, esta tarde, así que lo saludo desde aquí. Vamos a hablar lento, yo mi español, él su portugués, y en todo caso negociaremos en el medio alguna especie de portuñol que espero ustedes del otro lado entiendan. Moro, ¿cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda desde Radio Con Voz, Buenos Aires. Tudo bem, Alessandro? Muito obrigado, muitas graças pelo convite. Peço excusas por não falar espanhol, mas vou falar em português com pausas, devagar, para melhor compreensão do nosso ouvinte. Me parece que se entiende así, no sé, igual acá mi compañera Noelia Barral Ligera habla portugués, fala, así que cualquier cosa lo traduce. Cualquier cosa intervengo, vos me decís. Bien, yo mientras entienda, creo que entienden del otro lado, y en todo caso aclaramos alguna palabra. Moro, primero, ¿por qué finalmente usted no fue candidato a presidente? Que recuerdo había querido serlo incluso en una anterior oportunidad. Alejandro, houve tentativas aqui no Brasil de quebrar essa polarização entre Bolsonaro e Lula. E eu entendi que essa polarização ela é ruim para o país e tentei viabilizar uma candidatura presidencial, nós chamamos aqui de terceira via, e entre esses candidatos à terceira via fui eu que atingi a maior percentagem de pontos de pontuação nas pesquisas. Mas o que a gente percebeu com o tempo, faltou apoio, principalmente do mundo político, para que nós pudéssemos concorrer com partidos mais fortes, mais robustos. E eu tive que readequar os meus planos. Me candidatei ao Senado pelo estado do Paraná e fui um candidato que não tive apoio nem de Lula nem de Bolsonaro. Fui uma terceira via, vamos dizer assim, mas na candidatura ao Senado. Infelizmente, a outras candidaturas também de terceira via não decolaram. Bueno, ahí está diciendo, traduzco un poquito, aunque sea que intentó ser el candidato de la tercera vía, pero faltó el apoyo del mundo político, de los partidos más fuertes. Hubo otras candidaturas a tercera vía que no despegaron. Claro, tanto la que salió tercera como el que salió cuarto en las elecciones anunciaron su apoyo a Lula. Moro, usted dijo que va a votar a Bolsonaro, de quien además fue ministro, pero de quien se fue con críticas. ¿No cree que Bolsonaro también protagonizó? Usted dice que no votaría nunca a Lula por lo corrupto, por la corrupción. ¿Considera que Bolsonaro está libre de ese defecto? Na segunda volta, ou segundo turno, tem que ser feita uma escolha. E nós temos dois candidatos. Como eu disse, lutamos para ter um terceiro candidato, uma terceira candidatura. Não foi possível. E eu vejo a candidatura do ex-presidente Lula como inaceitável em vários aspectos. O problema dos escândalos de corrupção, até hoje ainda não foram explicados. Nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil durante o governo Lula, que é o caso Mensalão e o caso Petrolão. O próprio Lula foi condenado
em mais de uma instância judicial, em 3 instâncias, depois foi beneficiado por uma decisão, a meu ver, errada do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que não disse que ele é inocente, mas anulou a condenação por questões formais. No, perdón, Moro, cuestiones formales no. Está diciendo el ex juez Moro, ahora senador electo, que Lula fue beneficiado por una decisión del Supremo Tribunal Federal después de haber sido condenado en 3 instancias, y que ese fallo no dijo que él fuera inocente, sino que lo liberaba por cuestiones formales. Yo ahí le repregunto, Moro, ese fallo lo que dice es que se cometieron ilegalidades en la instrucción del proceso, en la cual participó usted. O sea, usted ahí nos está diciendo que considera que el Supremo Tribunal falló mal, pero el Supremo Tribunal lo que dijo fue que usted fue parcial y que ejerció, combinado con el fiscal Deltan Dallagnol y otros fiscales y otros miembros de la magistratura en ese momento, una especie de persecución sobre Lula. Desculpe, Alejandro, não houve nenhuma perseguição contra o Lula. É uma decisão do Supremo, que nós respeitamos como instituição, mas é uma decisão política. Qual é essa perseguição? Quando a sentença foi confirmada num tribunal de apelação por outros 3 juízes, quando a sentença foi confirmada por outros 5 juízes em outro tribunal em Brasília, e quando o ex-presidente Lula foi condenado também em outro processo por outro juiz. Então, o que existiu aqui foi um erro judiciário que beneficiou o ex-presidente Lula, mas não apaga a corrupção que houve durante os governos do PT, tanto do Mensalão como do caso envolvendo a Petrobras ou Petrolão. Para você ter uma ideia, a Petrobras, esse ano, divulgou uma nota oficial na qual ela afirmou que ela conseguiu recuperar, por conta das investigações da Operação Lava Jato, 6 bilhões de reais, aproximadamente 1 bilhão aí de dólares, que teriam sido pagos em subornos para funcionários da Petrobras e diversos agentes políticos. Então, os escândalos de corrupção do governo de Lula e do PT são reais, confirmados por essa devolução, inclusive, do dinheiro. Lo que, ahora está diciendo que... ¿Querés traducir vos directamente? Decirlo vos, no es así. Bueno, lo que está diciendo es que la sentencia de Lula fue confirmada por 3 jueces primero, 5 jueces después. Lo que existió aquí es un beneficio judicial para Lula, dice Sergio Moro. Eso no oculta la corrupción de los gobiernos de Lula. Este año Petrobras informó que logró recuperar 6 billones de reales de la operación Lava Jato de pagos de sobornos. Los escándalos del gobierno del PT son reales. Claro, lo que usted no... 6 billones, ¿no? Billones. Billones, sí. Sí, serían mil millones. Miles de serían millones. En nuestro caso, nosotros le decimos así. Lo que pasa, Moro, lo que no encontró usted fueron las pruebas para vincularlo a Lula a eso, o al menos no lo consiguió Lula hacer. nomeou os diretores da Petrobras envolvidos no escândalo de corrupção. Desculpa, Alexandre, mas eu conheço bem o processo, conheço bem os autos. Não tenho dúvida. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal disse que Lula era inocente e que não havia provas. Não existe nenhuma afirmação nesse sentido na decisão do Supremo Tribunal Federal. O que existe, como eu disse, a América Latina, infelizmente, tem uma tradição de impunidade para crimes de grande corrupção. E essa tradição foi quebrada aqui no Brasil com a Operação Lava Jato, com repercussões em toda a América Latina, inclusive em países como Peru, Equador, entre outros. Agora, o que nós estamos vendo é o velho sistema querendo voltar à impunidade. E por mais divergências, tenho grandes divergências com o atual governo, Bolsonaro, e serei um senador independente, mas moralmente para o Brasil seria um desastre a volta do ex-presidente Lula. Dice, América Latina tiene una tradición de impunidad para los grandes crímenes de corrupción que en Brasil logró ser quebrada a partir del juicio por el Lava Jato. Ahora esa impunidad quiere volver. Moralmente para Brasil sería lamentable un nuevo gobierno de Lula. Y moralmente, la continuidad de Bolsonaro, ¿qué sería, Moro? É uma escolha a ser feita na segunda volta. E, apesar das divergências que tenho com Bolsonaro, nada
é comparável nesse governo com a corrupção que houve durante os governos do PT y de Lula. Bueno, ahí está diciendo, lo entendieron, ¿no? Digo, para no interrumpir todo, lo que dice es que no es comparable la corrupción, ni siquiera la de los hijos. Los hijos han sido protagonistas de varios escándalos de corrupción en Brasil e incluso intentaron frenar su difusión, prohibiéndola en los medios locales. ¿Eso a usted no lo inquieta de cara a una eventual continuidad de Bolsonaro en el poder? Inquieta principalmente a volta do ex-presidente Lula, com tudo isso que representa também, com elogios a regimes como o de Daniel Ortega na Nicarágua, Nicolás Maduro na Venezuela, além do apreço que ainda o PT tem em relação ao regime cubano, que é a mais longeva ditadura aqui da América Latina. Uma das coisas... corrupção comparável, né? E a corrupção é algo que corrói a democracia por dentro, né, Alejandro? Tira a confiança nas nossas instituições e acaba dando asa a esses populismos. Una de las cuestiones que aparecieron en la revelación que hizo The Intercept, el portal que dio a conocer sus comunicaciones con el fiscal que instruía el caso, que mostraron que no había separación entre el acusador y el juzgador, que se estaban vulnerando muchas de las normas del derecho en esa relación y demás, también incluyó la revelación de... No es correcto, Alejandro, disculpe, no es correta su afirmación. Quem foi condenado e preso na Operação Lava Jato ou pagou suborno ou recebeu suborno. Essa é a realidade. O que existe aí é toda em cima dessas supostas mensagens hackeadas, obtidas de maneira criminal. O que existe aí é uma fantasia de que alguém teria sido incriminado indevidamente. Não existe nada disso nessas mensagens e não existe nenhuma falta de separação entre juízes e promotores. Está fazendo uma interpretação sobre essas mensagens que não corresponde à realidade. Dice que los mensajes que publica The Intercept no muestran que haya habido falta de límites entre el juez y los fiscales, y que lo que hace The Intercept es una interpretación de esos mensajes, que no hay nada ilegal en esos mensajes, que no muestran nada ilegal. Bueno, al margen de esto, Moro, lo que surgió de aquel proceso fue la proscripción en una elección muy importante de Lula, que estaba preso y que por la ley de ficha limpia, al estar condenado en dos casos, no podía postularse. Tampoco lo dejaron opinar en las elecciones esas en las que fue electo Bolsonaro. Y después, repito, el caso fue invalidado por el Supremo Tribunal. ¿Usted no cree que ahí se degradó un poco la democracia brasileña? Olha, o que eu acho que degrada a democracia é a impunidade da corrupção. E esse é um problema que nós temos na América Latina, em geral. Nós aceitamos muitas vezes que os nossos governantes cometam crimes, se apropriem de dinheiro público, dinheiro que depois falta na educação, dinheiro que falta depois em serviços de saúde, acabam também servindo como um mau exemplo para a população em geral. Não existe aí uma democracia plena se nós não tivermos integridade e combate à corrupção. Então, claro que a gente lamenta a decisão do Supremo Tribunal Federal e respeita essa decisão, como tem que respeitar as instituições de justiça, mas foi uma decisão errada. E o ex-presidente Lula foi afastado das eleições de 2018 exatamente porque estava condenado. E havia sido condenado nessa época já pelo Tribunal de Apelação desse processo, não somente por mim. E as leis brasileiras impediam que ele concorresse. Então, se tem algo que impediu que ele concorresse, foram os crimes habidos durante o governo do PT. Dice que lo que degrada la democracia es la impunidad de la corrupción, que eso es un problema para América Latina en general, que es dinero que falta después en salud y en educación. No existe democracia plena sin combate a la corrupción, que el Tribunal Superior de Justicia tomó una decisión errada.
Lula fue apartado de las elecciones de 2018 porque ya estaba condenado por el Tribunal de Apelación, no solamente por mí. Si algo impidió su participación en las elecciones, fueron sus crímenes de corrupción. Sé que es un poco incómodo escuchar por radio una entrevista traducida, pero la verdad que no queríamos dejar pasar la oportunidad de conversar con Moro, que para mí es un personaje muy importante de la historia reciente de América Latina. Moro, le hago un par de preguntas más y también le va a preguntar a mi compañera, que está traduciendo porque sabe portugués, pero no porque esté haciendo de traductora. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta actual en la Argentina, suele mirarse mucho en el espejo de Lula y denuncia, especialmente a partir del caso Lavallato y de su anulación, denuncia lo que ella denomina lawfare, la persecución combinada por parte de la justicia, los medios de comunicación y determinadas fuerzas extranjeras, que a eso le apuntaba antes cuando dije que se revelaron contactos suyos con la justicia estadounidense, con funcionarios de otros países, y esto lo asocia con una persecución contra las fuerzas populares para imprimirle un determinado rumbo político a la política de la región. ¿Usted qué caracterización hace de Cristina Fernández de Kirchner y qué piensa de esta acusación que hace ella respecto de procesos judiciales como el que encabezó usted? Olha, nós temos na América Latina, Alejandro, que adotar uma agenda de reformas modernizantes dos países da América Latina. Então, no Brasil, isso envolve, por exemplo, reforma do sistema de impostos, envolve uma abertura comercial, uma dinamização da economia. Eu não me atrevo aí a dar sugestões para a economia da Argentina, porque não conheço. A gente acompanha apenas a distância e vê que não vai bem, e por decorrência de vários erros. Agora, a gente tem que parar na América Latina de responsabilizar as nossas dificuldades por fantasiosas interferências de governos estrangeiros. Então, aqui no Brasil, por exemplo, alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores afirmaram que essas investigações sobre crimes de corrupção tinham um envolvimento, por exemplo, da Justiça norte-americana, do Departamento de Justiça, que chegaram até a falar que eu seria um agente da CIA. Isso são aquelas conspirações fantasiosas de pessoas que não conseguem justificar os seus crimes e começam a inventar álibis fantasiosos. Então, eu não conheço essas declarações da vice-presidente Cristina Kirchner, que a gente sabe, ou pelo menos ouvi dizer que também responde a processos aí na Argentina, mas o fato é que as pessoas têm que se defender em relação aos fatos que lhes são apresentados. E invocar essas teorias de conspiração me parece mais uma tentativa de diversionismo, de desviar o foco, do que qualquer outra coisa. Él comenta que, bueno, no se anima a dar sugerencias para la economía argentina porque no la conoce, pero a la distancia ve que la economía argentina no va bien, que hay varios errores. Pero dice, no hay que responsabilizar a nuestras dificultades de fantasiosas interferencias de gobiernos extranjeros. Aquí también aseguraron que los procesos judiciales tenían injerencia de la CIA, pero eso es fantasioso. No conozco las declaraciones de Cristina, que también enfrenta juicios en Argentina, pero entiendo que las personas se tienen que defender de las acusaciones y no apelar a conspiraciones. ¿Cree que la idea del lawfare es eso? ¿Es una idea conspirativa? Eu acredito que nós temos que analisar cada caso concreto, analisar a situação específica, para verificar se tem alguma base. Quando, por exemplo, aqui no Brasil, o PT afirma que havia uma conspiração da CIA, é evidente que isso é uma fantasia por completo, não existe nenhuma base fática para esse tipo de afirmação. E os escândalos da Petrobras, como eu disse, são reais. As pessoas... Empresários que pagaram suborno confessaram. Funcionários da Petrobras confessaram, devolveram dinheiro. Foram 6 mil milhões de reais recuperados que entraron los cofres públicos. Entiendo. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Yo lo quería llevar al caso argentino porque usted sí conoce, por lo menos vino a la Argentina aquí y se fotografió con jueces de la Corte Suprema, en su momento con el juez Claudio Bonadío, que era el que más la investigaba. Intercambio cultural, Alejandro.
Nada mais do que isso. Como havia os processos aqui no Brasil, e isso acabou ficando notório em toda a América Latina, fui convidado a conversar, a palestrar, a falar sobre o direito brasileiro, sem qualquer espécie de envolvimento em processos aí na Argentina, que sequer conheço os detalles. Bien, bueno, ahí más o menos lo que dice es que fue invitado a un intercambio cultural, que no cambiaba, que no implicaba cosas de la justicia local, sino de allá. Me parece que se entiende más o menos. Le pregunto nuevamente sobre Bolsonaro, porque en definitiva es lo que se juega este domingo. Cuando usted se fue del gobierno de Bolsonaro, lo acusó de intentar intervenir con investigaciones que llevaba adelante la Policía Federal. ¿Esto no lo hace rever esta idea de que es el mal menor frente a Lula en términos de corrupción? Eu fui eleito como senador independente, sem apoio de Lula e sem apoio de Bolsonaro, e vou trabalhar no Congresso Nacional pelo fortalecimento da justiça brasileira e de nossas instituições. Entre elas, defender a maior autonomia da Polícia Federal, defender o fim de privilégios que são destinados a parte da nossa classe política, que acabam funcionando também como uma blindagem. Agora, dentro de uma eleição em que existem duas escolhas no segundo turno, a alternativa Lula y PT es inaceitável para mí. Bueno, dice que él se presentó como senador independiente y que trabajará en el Congreso para fortalecer a la justicia y a las instituciones, pero dentro de una elección de dos opciones, Lula se le vuelve una opción inaceptable. Para el que se engancha ahora, estamos hablando con Sergio Moro, que es el juez que encarceló a Lula en su momento. Ahora fue electo, cuando fue la primera vuelta electoral en Brasil, senador por el estado de Paraná, y fue ministro de Bolsonaro durante la primera parte de su mandato. Moro, después de lo que fue el resultado de la primera vuelta, que sorprendió porque las encuestas no anticipaban la cantidad de votos que sacó Jair Bolsonaro, ¿usted qué cree que va a pasar en esta segunda vuelta? ¿Va a revalidar la victoria a Lula o Bolsonaro puede dar vuelta a la elección? Será uma eleição apertada, né? Com um resultado, isso me parece que nós temos um pouco mais de clareza, que será uma eleição por uma diferença de resultado pequena, mas eu não me atreveria a apontar o vencedor. Bueno, dice que va a ser una elección apretada, con una diferencia pequeña y que no se anima a anticipar un resultado. Até porque, como houve o resultado da primeira volta, né, mostrou que os nossos institutos de pesquisa apresentaram resultados não muito confiáveis, não muito precisos, ou pelo menos distantes daquilo que foi o resultado das urnas. Nesse cenário é difícil, nas pesquisas atuais, basear nelas, tirar un prognóstico muy tranquilo. La primera vuelta mostró que las encuestas no son tan precisas y basándonos en las encuestas ahora es difícil arriesgar un pronóstico. Nos están pidiendo cerrar porque se le acabó el tiempo a él, a nosotros también se nos acabó, pero bueno, es un personaje muy importante el que estamos entrevistando. Le hago una última, Moro. ¿Qué opina de lo que ocurrió con Dilma Rousseff en 2014? Porque, bueno, movimientos de partidas fiscales acá son muy habituales, en otros gobiernos también los hubo, y sin embargo, a caballo de todo lo que se estaba investigando también de corrupción, Dilma terminó destituida, en lo que aquí en Argentina muchos consideramos un golpe de Estado. ¿Usted cómo lo define? ¿Qué cree que pasó? Y de vuelta, ¿qué cree que generó como efecto para la democracia brasileña? Houve impeachment que seguiu os procedimentos legais, foi uma decisão soberana do nosso Congresso. É um impeachment que durou, inclusive, meses, né, toda a tramitação. E a partir dali foi possível, assumindo o novo governo, foi possível começar a recuperar a economia brasileira da grande recessão provocada pelas políticas econômicas equivocadas do PT entre 2014 e 2016.
De todo modo, Alejandro, essa foi uma decisão do Congresso brasileiro. Sí, claro. A democracia brasileira segue sólida, né? com liberdades. Claro que vale aquela velha frase conhecida do Thomas Jefferson, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então nós temos sempre que estar vigilantes para preservar as nossas liberdades y a nuestra democracia. Claro, lo que pasa es que ese Congreso también tenía un montón de corruptos que usted mismo investigó por corruptos, ¿no? Entonces, ¿quién puede tirar la primera piedra ahí? Olha, realmente nós temos problema endêmico na América Latina, não só no Brasil, de corrupção na política, mas também não podemos fazer aquele juízo geral de que todos são corruptos. Até porque quando se afirma isso, muitas vezes se alivia para aqueles que realmente são. Então acho que a tarefa do cidadão comum é se envolver mais na política para a gente tentar fazer com que as pessoas que se envolvem em crimes de corrupção, desvio de dinheiro, sofram, né, consequências e sejam sacadas da esfera da política. Assim a gente começa a melhorar as coisas. Bueno, dice que el impeachment siguió los procedimientos legales, fue una decisión del Congreso que a partir de allí fue posible comenzar a recuperar la economía de la gran recesión en la que había entrado, y dice, tenemos un problema endémico de corrupción en Brasil, en Latinoamérica, pero no podemos decir que son todos corruptos. Ahora sí, brevísimo, les juro que es la última. Hubo un atentado que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner aquí en la Argentina hace algo así como 3 meses. Y quienes la intentaron asesinar formaban parte de redes donde se la acusaba de corrupta y se hacía mucho hincapié en esa condición de corrupta. ¿Qué cree de ese intento de homicidio? Si leyó sobre él o si sabe algo, y qué piensa de ese tipo de acciones que muchas veces pueden generarse a partir de noticias y de consensos que se forman también públicamente. Olha, eu sou contra qualquer espécie de violência, seja contra políticos ou seja contra pessoas em geral. Infelizmente, essas polarizações acabam fomentando algumas paixões e, por vezes, pessoas acabam, né, se descontrolando e praticando atos que são absolutamente condenáveis. Mas eu não conheço em detalhes esse episódio para dar uma opinião mais específica. Eu lamento, no entanto, né, como vendo à distância, que isso tenha ocorrido. Estoy en contra de cualquier forma de violencia contra un político o contra las personas en general. Lamentablemente la polarización acaba fomentando algunas pasiones y las personas terminan descontrolándose y llevando adelante actos condenables, pero no conozco en detalle el episodio para dar una opinión, aunque considero que es lamentable. Moro, gracias por este rato que se tomó para conversar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandro, y un abrazo para todos en Argentina. Sergio Moro, senador electo por el estado de Paraná, el juez que más incidió en la política de América Latina durante el siglo XXI, el hombre que además puso tras las rejas no solo a Lula por 580 días, sino también al empresario más importante de Brasil en ese momento, que era Odebrecht, el jefe de la constructora homónima. Después se siguió desarrollando una historia en la cual, nosotros estamos inmersos. Nos extendimos un poquito, a veces pasa, pero nos pareció que valía la pena.